Los retos del día a día a nivel personal, familiar, laboral y económicos, entre muchos otros, no siempre son fáciles de manejar y cuando nos llevan al límite de nuestra salud mental se ve afectada. La salud mental determina nuestra respuesta al estrés, nuestra toma de decisiones y la manera en que nos relacionamos con los demás. Hoy en DocChat vamos a platicar sobre qué es la salud mental y por qué es tan importante cuidar de ella como de la salud física. Quédense, ya comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a DocChat. El día de hoy estoy con el doctor Santiago Piana, él es psiquiatra, y vamos a hablar hoy sobre la salud mental. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? Hola, Charlie, muchas gracias. ¿Bien y tú? Bien, muchas gracias. Gracias por venir hoy. Me encantaría que empezáramos tocando este tema de la salud mental y que hoy en día creo que se está haciendo mucha conciencia sobre ello. Antes como que de repente pues había mucha gente que tenía pues depresión, ansiedad, le daba como cosa o tabú, ¿no? Tenía mucho tabú ir al psicólogo, al psiquiatra. Y qué bueno que estamos haciendo un poco de conciencia sobre ello. Entonces, quería yo agradecerte estar aquí y que nos platiques un poco cómo es tu perspectiva de esto. O sea, tú cómo ves la salud, sobre todo aquí en México, la salud mental. Pues mira, esto que, lo que dices es muy importante. Sí, es muy cierto que hay cada vez menos, afortunadamente, pero sigue habiendo un estigma muy importante en torno a todo el tema de salud mental, ¿no? Todos estamos como muy siempre conscientes de que cuidar salud física es algo muy importante, ¿no? Pero siempre en torno a la salud mental ha habido como un halo de misterio, ¿no? Digo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Antes, pues todos los problemas de salud mental, pues decían, ¿no? Que la gente, pues no sé, se le atribuía cuestiones mágicas, ¿no? Posesiones, cosas así, ¿no? Es hasta recientemente que pues empieza a hacer un poco más de conciencia y de hecho los tratamientos incluso que se daban antes a personas con problemas de salud mental en algo como muy radical y muy agresivo, ¿no? Sí. Y pues hoy en día se sabe que pues, no necesariamente tiene que ser así, que es una esfera más, digamos, de la salud integral de un individuo, ¿no? No es algo, cuando una persona tiene un problema de salud mental, no es algo que tenga que ver pues ni con cuestiones de debilidad, ni que uno no quiera hacer las cosas o que no, o no sé, que uno no le echa ganas, que es una frase pues, clásica, ¿no? O uno escucha luego que son problemas para gente de sangre azul incluso, ¿no? Es una cosa muy... hay de todo, ¿no? Sí. Pero pues es algo importante de mencionar porque al fin y al cabo es algo que obstaculiza mucho la atención en salud mental, ¿no? Sobre todo considerando que hoy en día, pues por ejemplo, la depresión y la ansiedad, que son las enfermedades más frecuentes que vemos los psiquiatras, son de las principales causas de discapacidad en cuanto a todas las enfermedades a nivel mundial, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a años vividos con discapacidad, la depresión está creo que en tercer lugar y la ansiedad en cuarto, ¿no? Entonces, ahí arribita con enfermedades cardiovasculares, con diabetes, ¿no? Entonces, es algo que, o sea, sí tiene implicaciones importantes, no solo a nivel pues de la vida de la persona, sino pues económicas, bueno, en muchas áreas, ¿no? Entonces, sí es importante tomarlo en cuenta. Claro, ahora, digo, esto es difícil porque a veces el diagnóstico, como ahorita estabas comentando, es decir, ¿cuándo saber yo que tengo depresión? ¿Cuándo tengo ansiedad? Etcétera. Creo que puede ser algo difícil para una persona que no se dedica a esto, obviamente, pero ¿tú cuáles son, nos dirías, los signos o los síntomas que tiene una persona, por ejemplo, hablando de estas dos enfermedades muy puntuales que hablas, depresión y ansiedad, más o menos, ¿qué síntomas tiene una persona para decir, híjole, esto puede ser ansiedad, esto puede ser depresión? Claro. Pues mira, hablando de cualquier trastorno mental realmente, o sea, lo básico es que, digamos, tiene que haber un cambio en cómo funciona la persona, digamos, en su funcionar normal, basal en la esfera social, laboral, personal, ¿no? En diferentes ámbitos de su vida, para que ya se considere, y bueno, que los síntomas ocasionen esos cambios para que ya se considere un trastorno. Hablando específicamente de la depresión y la ansiedad, pues bueno, la concepción errónea, por ejemplo, de la depresión es que pues es igual a tristeza, ¿no? Las enfermedades mentales no solo implican cuestiones emocionales, implican también cambios a nivel de la manera de pensar de la persona, de la cognición, pues cambios en lo que se conocen como síntomas neurovegetativos, ¿no? El dormir, los niveles de energía, el apetito, ¿no? Y también cambios a nivel de la conducta de la persona, ¿no? Entonces, pues no es solamente estar triste, ¿no? Si bien la depresión, uno de los síntomas y es la tristeza, no es una tristeza habitual, digamos que puede ser reactiva a alguna situación pues, adversa que alguna persona se enfrente, es una tristeza pues, que tiende a ser más intensa en severidad y más duradera, ¿no? Hablando específicamente de los criterios, digamos, que tenemos hoy en día
de los manuales, por ejemplo, de diagnóstico, establecen que debe ser los síntomas por lo menos de 2 semanas de duración, ¿no? Pero la realidad es que, por ejemplo, la depresión tiende a durar meses incluso, ¿no? Es rara la depresión que dura poco tiempo. Ese es como uno de los síntomas principales. El otro es una pérdida de interés en cosas que uno normalmente le gusta hacer, una pérdida también de la capacidad de experimentar placer por las cosas que uno normalmente disfruta. Y después hay otros síntomas, ¿no? Como les decía, pues cambios en el sueño, ¿no? Ya sea que la persona duerma más o menos de lo habitual, pero por no poder dormir, ¿no? Cambios en el apetito, ya sea que aumente o disminuya, cambios en los niveles de energía y eso, que la persona se canse con más facilidad, cambios en el autoestima. Es muy común que las personas que padecen depresión empiecen a tener ideas, por ejemplo, yo no valgo nada, no sirvo para nada, nadie me puede ayudar, claro. Yo estoy solo, ¿no? O culparse, digamos, de una manera, o sea, por cosas que no tendrían por qué culparse, ¿no? Y son ideas como que son persistentes o incluso dificultades para tomar decisiones, ¿no? Y digo, a manera de resumen, ¿no? Nos decías que no solo es tristeza, ¿no? O sea, la depresión, que luego la gente se queda con eso. Y más bien tiene algunas implicaciones como en el estado de ánimo, en el sentido de que, sobre todo, las funciones normales, ¿no? Dejan de dormir bien, no tienen tanto como entusiasmo por ciertas cosas, etcétera. ¿Nos puedes platicar un poquito más de esto y también tocar un poquito el tema de la ansiedad? ¿Cómo una persona podría saber si tiene ansiedad? Claro. Pues creo que algo importante que faltó mencionar, que es algo frecuente, o sea, una de las complicaciones más frecuentes de la depresión es la presencia de las ideas de muerte, ideación suicida, ¿no? Y bueno, la conducta suicida que puede haber asociada, ¿no? Que es un problema también de salud pública importante, ¿no? Consideramos que a nivel mundial, y este es un dato ya más o menos viejo, cada 40 segundos muere una persona por suicidio, ¿no? Entonces, y la depresión es el trastorno mental más asociado al riesgo de suicidio, ¿no? Entonces, y es uno de los, bueno, la conducta suicida es uno de los síntomas considerados de la depresión, ¿no? Claro. Los otros creo que, pues bueno, eran básicamente lo que ya habíamos mencionado. En cuanto a la ansiedad, pues bueno, también está la concepción errónea de que ansiedad es igual a sentirse intranquilo, nervioso, con miedo, ¿no? Sí es obviamente uno de los síntomas, pero consideremos que pues la intensidad debe ser mayor, ¿no? Sí implica ansiedad, o sea, intranquilidad, nerviosismo, impaciencia, inquietud, ¿no? Pero implica también cambios en el sueño, implica también cansancio más fácil, implica dificultad, que normalmente uno cuando está nervioso, por ejemplo, alguna situación, algún examen o algo así, pues dices, bueno, me voy a tratar de tranquilizar, pienso en otra cosa. Las personas con ansiedad generalmente no pueden, ¿no? Implica también cambios ya a nivel físico, ¿no? Empiezan a tener las personas pues, síntomas como palpitaciones, sudoración, temblor, hormigueos, bueno, síntomas que reflejan que hay como mucha adrenalina, ¿no? Sí. Tensión en el cuello, en la espalda, ¿no? Esta sensación o como ideas de que algo malo va a pasar constantemente, ¿no? Miedos irracionales, ¿no? Los trastornos de ansiedad implican muchos, ¿no? Claro. Implican las fobias, implica, las fobias son como lo más frecuente, ¿no? Se clasifican también dependiendo de diferentes, de la temporalidad, ansiedades por enfermedad. Bueno, los trastornos de ansiedad es algo muy... pues hay muchos, ¿no? Es algo muy extenso, ¿no? Es algo que se presenta con mucha frecuencia al mismo tiempo que la depresión, ¿no? Comparten, como hemos visto, algunos síntomas. El tratamiento incluso llega a ser muy similar, ¿no? Pero lo importante aquí para cualquier trastorno, ¿no? Pero específicamente de la depresión y la ansiedad es que pues implican un cambio en el funcionamiento. La persona ya no es como era normalmente. Claro. Súper interesante. Vamos a ir con una pregunta del público que va muy de la mano con esto. Hola. Desde que inició la pandemia tengo mucha ansiedad. ¿Qué puedo hacer? Esto es muy interesante, sobre todo porque hay que considerar que en la pandemia, digamos, pues por el encierro y por el miedo constante que vivimos todos a contagiarnos, por la pérdida que vivió muchísima gente, ¿no? Económica, personal, duelos, ¿no? De familiares. Los trastornos mentales, la prevalencia de los mismos aumentó muchísimo, ¿no? La depresión y la ansiedad específicamente se ha visto, en Estados Unidos, aquí en México, como que los datos no son tan fáciles luego de obtener, pero se ha visto que más o menos entre el 25 y 30% aumentó, ¿no? Entonces, como que eso nos indica que la necesidad de atenderse es importante, ¿no? Y pues si una persona se siente muy ansiosa, obviamente lo recomendable es buscar atención, ¿no? Ya sea atención en psicología o en psiquiatría, ¿no? ¿Cuál sería ahí, digamos tú, o sea, cuándo indicarías una u otra o las dos? ¿Cómo funciona eso? Pues mira, realmente, o sea, está como
los psiquiatras vemos, en teoría, vemos los trastornos como más graves, ¿no? O sea, ya cuando la sintomatología es de una intensidad que, pues, tal vez una intervención psicoterapéutica no es suficiente, ¿no? Sin embargo, en primer contacto, pues, yo diría cualquiera de los dos, ¿no? Pues, un psiquiatra bien entrenado o un psicólogo, un psicoterapeuta bien entrenado, pues, sabrá en qué momento puede uno atender y en qué momento corresponde, ¿no? Referir con alguien más, ¿no? Igual, los psiquiatras también podemos referir con psicólogos, ¿no? Generalmente el pronóstico de los pacientes, o sea, les va mejor si hay un tratamiento en conjunto, ¿no? Con sus bemoles, dependiendo del trastorno y así, pero sí es algo que va muy de la mano, ¿no? Entonces la recomendación sería, pues cualquiera de los dos sería buena idea. Sí, porque justo como que luego la gente piensa que ir al psiquiatra es automáticamente vas a recibir una pastilla, ¿no? O sea, un tratamiento tomado, pero esto no es correcto. Sí, no necesariamente a todos los trastornos se les da tratamiento farmacológico. Hay psiquiatras que damos psicoterapia. Es algo como... Hay muchas concepciones erróneas ahí también, ¿no? Pero no están peleadas la psicología y la psiquiatría para nada. Es algo que va muy de la mano. Ahorita estábamos tocando los temas, digamos, de cómo saber cuando tienes ansiedad, cuándo puedes sospechar que tienes depresión. Y estábamos pues tocando un tema también que vamos a hablar un poco del tratamiento. Hay una pregunta del público que tiene que ver con esto. ¿Nos ayudas a responderla, claro. Santiago? Doctor, ¿es cierto que los antidepresivos tienen efectos secundarios? Ok, una pregunta sí, muy interesante. Sí, la respuesta simple es sí. Hay que recordar que todos los tratamientos tienen efectos secundarios para cualquier cosa. Esto lo digo porque muchas de del estigma que hay contra los antidepresivos y en general contra los tratamientos psiquiátricos es que pues van a tener efectos secundarios, ¿no? Sí, pero generalmente los efectos secundarios de los antidepresivos son efectos menores, ¿no? Y se suelen presentar la primera, segunda semana de tratamiento y después van cediendo, ¿no? Lo más común, náusea, mareo, dolor de cabeza, ojo seco, boca seca, cambios en el sueño, cambios en el apetito. Lo que suele ser luego un poquito más molesto son cambios en funcionamiento sexual. Algunos tienden a bajar el apetito sexual, ¿no? Y algunos más efectos en hombres y en mujeres. Pero, pues vaya, como les digo, van cediendo, ¿no? Y si si sucede el caso que algún efecto es muy intenso desde el principio o tiende a perdurar más, pues bueno, se puede considerar un cambio de tratamiento, ¿no? Pues como con cualquier medicamento, pues no se trata de sufrir, ¿no? Claro. Los antidepresivos al fin y al cabo es para tratar los síntomas, ¿no? para ocasionar otro problema. Claro, y esto que mencionas normalmente ocurre al principio, pero poco a poco empiezan a dejar de suceder. Sí. En la mayoría de las personas es lo que sucede. Sí. Y hablando de tratamientos, sabemos que de repente los tratamientos para la depresión o la ansiedad tardan un poco en hacer efecto también como tal en la depresión. ¿Qué tanto tardan más o menos? Lo normal es que una persona empiece a sentir mejorías si responde entre la tercera y sexta semana de tratamiento. En ese tiempo ya se debe conseguir una mejoría significativa. La persona lo debe notar, pues bueno, cambiando todos los síntomas que mencionamos antes. Es lo más frecuente, ¿no? Si hay una mejoría muy rápida tampoco es muy bueno, y si no hay una mejoría, pues bueno, también se pueden considerar otras estrategias, ¿no? Claro. ¿Y cuándo sería el momento adecuado? Porque esta es la pregunta obligada, ¿sabes? Porque yo creo que si tú tienes un tema así como paciente y vas al psiquiatra, hay gente que yo creo que igual le dice, no, mejor voy con el psicólogo, ¿no? Porque él no me va a dar pastillas. O puede ser que ya mejor con el psiquiatra digas, no, voy a ir con él, me va a dar terapia y aparte tratamiento. Pero aquí yo creo que hay mucha gente que le tiene miedo al tratamiento. ¿Tú cuáles dirías que es el momento adecuado para iniciar un tratamiento ya con antidepresivos o algo de ansiolíticos o cosas así? Pues el mejor momento obviamente es cuando la severidad de los síntomas es tal que ya está ocasionando un problema importante en la vida de la persona, ¿no? Porque, la verdad es que el clasificar tal vez la severidad de una enfermedad mental es algo muy subjetivo, ¿no? Es algo que depende mucho de la evaluación clínica del psicólogo o psiquiatra que esté evaluando, ¿no? Pero cuando ya los síntomas pues, se consideran más como moderados, graves, ¿no? Pues diferentes cosas, ¿no? Cuando ya hay, por ejemplo, demasiada tristeza, no hay reactividad, digamos, al entorno de manera positiva, cuando ya no disfrutan nada, dejan de hacer actividades, no se pueden levantar de la cama, no sé, ¿no? Es algo, ya hay complicaciones, como les digo, ideación suicida, conducta suicida, pues bueno, ahí se va considerando, ¿no? Es algo, hay escalas, digamos, que nos permiten más o menos ver, pero depende mucho como del criterio del clínico que evalúe. ¿Y qué hay de, como paciente, ir muy tarde a consulta? ¿Qué tiene implicaciones, digamos, esperarte mucho a ir a un psiquiatra? ¿Qué implicaciones tiene? Pues más que nada, yo creo que lo más importante es el sufrimiento de la persona, ¿no?
hay ciertas enfermedades que obviamente se asocian a pues, complicaciones más a largo plazo. También mientras más se tarde una persona, pues el riesgo de tener alguna recurrencia, un nuevo episodio a futuro es cada vez mayor. Es más difícil tratar tal vez luego algunos síntomas, ¿no? Entonces, es un problema importante porque hay mucho retraso luego en la atención y también luego en el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Entonces sí es importante ir cuando pues, uno se sienta mal, ¿no? Perfecto, pues vamos a ir con Adri que nos quiere contar algo y ahorita regresamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una cápsula de nutrición. Vamos a hablar acerca de nutrientes claves para la salud mental. Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que existe una relación entre una dieta baja en ácidos grasos poliinsaturados y el riesgo de desarrollar enfermedades mentales como por ejemplo la esquizofrenia y la depresión. Se ha demostrado también que el consumo de omega 3, por ejemplo, tiene un efecto positivo en nuestra salud mental. Otra sustancia muy interesante aquí que vale la pena mencionar es el ácido fólico, que parece ser tener propiedades antidepresivas. De igual modo, la vitamina B6 ayuda a reducir los efectos negativos de los psicofármacos. Asimismo, se ha visto que una dieta con niveles de zinc adecuados podría ser benéfica en el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Y también se ha visto que la dieta mediterránea podría tener un efecto protector contra la demencia y la depresión. Recordemos que esta dieta va a ser rica en pescado, en omega 3, en aceite de oliva, frutas, verduras y en general grasas de buena calidad. De manera frecuente, sientes que tienes que estirar tus hombros y tu cuello, sientes mucho dolor en tu espalda alta, entonces estos ejercicios son para ti. Vas a empezar en el piso, vas a entrelazar los dedos de tus manos y girar las palmas hacia el frente. Redondeas un poco tu espalda y bajas las manos hacia el piso de tal forma que toda la palma quede en el piso. Después vas a llevar la frente hacia tus manos y vas a encorvar tu espalda llevando barbilla hacia tu pecho y redondeando lo más que puedas. Aquí debes de sentir un estiramiento en toda tu columna, en tu cuello y ligeramente en tus hombros. Puedes hacer este movimiento de unas 5 a 10 veces. Después, en la misma posición, vas a dejar tus manos relativamente juntas y con una mano vas a empezar a llevarla lentamente hacia el techo, exhalando, flexionando codo. Y si te fijas, mi cabeza va siguiendo a mi mano para entonces hacer una rotación completa de espalda y poder relajar un poco la espalda alta. Te puedes quedar ahí arriba de unos 20 a 30 segunditos. Bajas lento y repetimos del otro lado, subiendo lento, llevando mirada hacia tu mano y bajas lento y regresas. Si sientes bien estos ejercicios, puedes repetir unas 3 o 4 rondas de cada uno hasta que sientas más relajado tu hombro, cuello y espalda alta. Espero que te hayan sido útiles. Yo soy Dani Méndez. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Y pues estamos de regreso aquí con el doctor Santiago Piana. Él es psiquiatra y estamos hablando sobre la salud mental. Nos quedamos ahorita en el tratamiento en general de estas dos enfermedades tan comunes que son la depresión y la ansiedad. Quería yo preguntarte, una vez que ya fuiste a terapia, tienes tratamiento con antidepresivos o ansiolíticos en el caso de la ansiedad, ¿qué haces si esto no funciona? O sea, si esto no es suficiente, ¿qué otras alternativas hay de tratamiento? Claro. Bueno, o sea, en principio, lo que se debe hacer cuando hay una falla, por ejemplo, un primer tratamiento con antidepresivo, afortunadamente hoy en día tenemos bastantes antidepresivos de diferentes, o sea, dentro de un grupo varios y bastantes grupos de antidepresivos, entonces lo primero es considerar cambiar de antidepresivo, ¿no? Otras estrategias, digamos, para si persiste el fallo, es incluso combinar antidepresivos, se puede hacer, potenciar el efecto de antidepresivo con otros medicamentos, por ejemplo, de entre los más utilizados, antipsicóticos, hormona tiroidea, litio, que es un medicamento clásicamente utilizado en psiquiatría, ¿no? Que bueno, aquí es un poco luego cuando la gente empieza a tener miedo, pero vaya, no haya que temer, ¿no? Sí, obviamente entre más medicamentos hay pues más riesgo de algunos efectos, pero pues si es supervisado no tiende a haber mayor problema, ¿no? Hay otras terapias, por ejemplo, terapia electroconvulsiva, que es lo que luego a la gente le tiene un poco más miedo, sí. Terapia de estimulación magnética transcranial. No son tan terribles como uno lo ve en las películas, es algo hoy en día bastante cuidado y bastante pues inofensivo, ¿no? Para los que no saben, ¿podrías decir más o menos qué es eso? O sea, ¿en qué consiste? La terapia electroconvulsiva pues literalmente insiste en
inducir una crisis convulsiva en la persona, una descarga epiléptica, ¿no? A través de una estimulación eléctrica. La persona obviamente no se hace, digamos, sin nada, se seda a la persona para que no haya, digamos, una respuesta muscular o un movimiento brusco, ¿no? La persona realmente pues no se entera, ¿no? Y pues no, o sea, se busca que, o sea, como que un poco medio se resetea el cerebro un poquito. Es el objetivo, resetear el cerebro. Sí. Ok, de acuerdo. Y perdón, ¿y qué otras terapias habría? Sí, esos, digamos, como de los últimos, hoy en día se están buscando otras alternativas. Por ejemplo, la ketamina, ¿no? Es un medicamento y, bueno, la esketamina es un derivado también. Funciona diferente a los antidepresivos. La ketamina es un anestésico, digamos que, se usa de manera habitual, pero en psiquiatría es más nuevo el uso. Es un tratamiento que se ha buscado, que se ha visto que es efectivo, sobre todo en situaciones agudas. Ya hacen falta estudios más como a largo plazo para ver, pero vaya, es otra opción. Se están buscando también estudiar otras sustancias psicoactivas, LSD, psilocibina, ¿no? Y hoy en día como que todavía muy en fase experimental, pero en algunos estudios con resultados positivos, ¿no? Wow. Pero vaya, de que hay alternativas hay, ¿no? Y obviamente pues el acompañamiento en psicoterapia tiende a ser esencial cuando no hay una respuesta a los tratamientos, claro, ¿no? Claro. Y ahorita como para en general a todo nuestro público, ¿qué tips nos darías en general como para prevención, un poco para el tratamiento, etcétera? Tips para la salud mental, para conservar nuestra salud mental y acudir a un diagnóstico oportuno. Claro. Pues lo más importante yo creo es buscar informarse, porque todavía hay como mucha, como les decíamos al principio, el estigma y desinformación, ¿no? Eso es la principal barrera para que uno no se atienda, ¿no? Pero como tal, de manera preventiva, pues obviamente tener un estilo de vida saludable como cualquier otra enfermedad es importante, ¿no? Hacer ejercicio, una alimentación saludable, buscar dormir bien, ¿no? Mantener relaciones sociales, ¿no? Tratar de, desempeñarse en actividades, digamos, cotidianas, ¿no? Laborales, recreativas de cualquier tipo, ¿no? Pero lo que se busca realmente, como para cualquier otra enfermedad, aplica para la salud mental también, ¿no? De acuerdo. Oye, pues ha sido un placer estar contigo hoy, Santiago. Se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias por estar hoy. Gracias a ti. Ya saben que siempre nos pueden estar preguntando para lo que necesiten. Vean cómo la información que tenemos aquí es de alta calidad, en vez de estar buscando a lo mejor en algo de internet que no es tan cierto. Muchas gracias por todo, gracias por sus preguntas y nos vemos en la siguiente.